Perdón. Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Les pido por favor que abran sus Biblias en la carta de Judas, versículo 5 al versículo 10, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Judas 1 al 10. Judas, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Probablemente, hermanos, uno de los temas que menos nos gusta hablar es el tema del juicio o del castigo. No nos gusta, por supuesto, no nos gusta ser juzgados, no nos gusta ser castigados, no nos gusta tampoco disciplinar a nuestros hijos. Y honestamente, a veces, como cristianos, nos cuesta trabajo estar pensando en el tema del juicio de Dios en general, y nos hace sentir, de hecho, un poco incómodos pensar en el tema del juicio de Dios. Pero, hermanos, a Dios no. Y precisamente nuestro problema a veces es en cuanto al juicio, es que no tenemos un concepto suficientemente grande de la santidad de Dios y de cuánto el Señor odia el pecado y cuánto el Señor ama a su pueblo. Por eso no siempre compartimos su perspectiva con respecto al tema del juicio. Y una de las razones por las cuales este libro de Judas es un poco difícil de entender es justamente por esto, porque nuestra perspectiva con respecto al juicio es diferente a la de Dios. Porque si usted ya leyó la carta, y espero que todos hayan leído la carta sabiendo que íbamos a estudiar esta carta por 6 semanas, espero que ya la hayan leído por completo, al menos una vez. Pues si ustedes se dan cuenta, hermanos, es una carta muy breve. Si lo has leído, sabes que es un libro fuerte, habla del juicio de Dios, habla de pecados fuertes y el juicio de Dios sobre ellos. Y hermanos, se enfoca en el tema del juicio, como vamos a ver en el mensaje de hoy, y tal vez preferiríamos algo más positivo, preferiríamos a lo mejor no enfocarnos tanto en el juicio de Dios y menos enfocarnos en el juicio de Dios con diferentes ejemplos aquí repetidos, como tenemos aquí en este pasaje.
Pero hermanos, aunque tal vez este pasaje no es lo más fácil de leer ni entender a primera vista, es importante, hermanos, y necesitamos ser recordados que es como Judas empieza esta sección de sus ejemplos en el versículo 5. Fíjense lo que él dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Dice, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí Judas apela a la importancia de recordar. Hermanos, la importancia de recordar es algo que vemos en varias partes de la palabra de Dios. De hecho, varias veces el apóstol Pablo dice de esta manera: como saben, hermanos. Es una frase muy repetida, porque al decir eso lo que está diciendo es: recuerden lo que ustedes ya han aprendido. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, Pablo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, en este sentido, hermanos, vemos la necesidad de ser recordados específicamente en cuanto al tema del juicio de Dios. Es algo que los apóstoles normalmente escriben. El hecho, hermanos, de que Dios sí juzga. ¿Y qué es lo que juzga? ¿Y para qué nosotros observemos y no caigamos en los mismos pecados? Porque, hermanos, en los versículos anteriores que estudiamos el domingo pasado, vimos el peligro para la iglesia. ¿Cuál es el peligro? Hay hombres impíos que entran encubiertamente negando a Dios y convirtiendo su gracia en libertinaje. Ellos son tan peligrosos que la iglesia ha sido llamada en cada generación a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque estos hombres impíos son destinados para la condenación, o sea, destinados para ese gran juicio de Dios. Así como cualquier iglesia en donde entran y toman el control y cambian la verdad de Dios por sus mentiras y por sus prácticas pecaminosas. Y hermanos, Judas aquí quiere ampliar lo que él dijo en el versículo 4, que estos hombres han sido destinados para la condenación. Por tanto, ¿sabe qué va a pasar? Van a caer en el juicio de Dios. Así como los otros en el pasado que también se rebelaron en contra de Dios. ¿Qué sucedió? Cayeron en el juicio de Dios. Entonces, esto es lo que han sido condenados según el versículo 4. La gran pregunta es: ¿cómo es que se manifiestan? Estos hombres que Dios ha condenado en la eternidad, ¿cómo se manifiestan en la iglesia? ¿Sabe cómo se manifiestan? Se manifiestan con desobediencia y rebelión en la iglesia de Dios. Así se manifiestan. Aquí vemos, hermanos, por un lado, el decreto de Dios, hombres condenados desde la eternidad, pero por otro lado también encontramos la providencia de Dios. Se terminan manifestando, rebelándose contra la autoridad de Dios. Y como vamos a ver, mostrándose con la lujuria y con la carne. En los versículos 5 al 7, Judas nos da tres ejemplos. Tres ejemplos de la historia, del juicio de Dios. Juicio sobre su pueblo, juicio sobre ángeles y juicio sobre personas que no eran su pueblo, Sodoma y Gomorra. Y para que no perdamos la aplicación, en el versículo 8 nos explica que los pecados cometidos en esos ejemplos son los mismos pecados que esos hombres estaban cometiendo mientras intentaron entrar a la iglesia y meter sus perversiones. Observe por favor el versículo 8. Mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Entonces, para que sea tan claro como fuera posible, hermanos, voy a simplemente dividir este mensaje en dos partes, enfatizando los pecados que Judas menciona aquí y usando los ejemplos bíblicos que nos dan como ilustración. Hermanos, quiero que aprendamos por medio de estos versículos que necesitamos recordar que el juicio de Dios cae sobre los hombres impíos. ¿Y para qué tenemos que recordar esto? Para que nosotros, hermanos, no cometamos esos mismos pecados.
Y específicamente vamos a enfocarnos en los pecados que contaminan el cuerpo y los pecados que rechazan la autoridad. Por tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Que recordemos que el juicio de Dios cae sobre los hombres para que no cometamos los mismos pecados. Por eso, hermanos, he titulado esta predicación Recordando el juicio de Dios. Y bajo ese título, hermanos, quiero mencionar dos cosas. Que recordemos que el juicio de Dios cae sobre aquellos que rechazan la autoridad. Y en segundo lugar, que recordemos que el juicio de Dios cae sobre aquellos que contaminan el cuerpo. Luego de eso, hermanos, daré una aplicación y una conclusión de este mensaje. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Padre Santo, queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu obre en medio de nuestro lugar. Señor, si en medio de nosotros hay una persona así, Señor, te ruego que tú lo hagas temblar, pero que corra a Cristo. Señor, obra en medio de nosotros, te lo rogamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, quiero que recordemos que el juicio de Dios cae sobre aquellos que rechazan la autoridad. Y hermanos, empiezo con este pecado que Judas menciona aquí en el versículo 8, porque se aplica a los 13 ejemplos que encontramos del versículo 5 al versículo 7. Hermanos, este pecado fue cometido por los israelitas que salieron de Egipto, por los ángeles que cayeron y por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Judas dice que estos hombres impíos que están entrando encubiertamente en la iglesia quieren cambiar la gracia de Dios por libertinaje y rechazar la autoridad. La palabra en el original que traduce aquí, hermanos, que se traduce con la palabra autoridad, es un término relacionado con la palabra Señor, o sea, es un título que tiene que ver con Dios. Hermanos, estos hombres impíos rechazaron a Dios, rechazaron a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Rechazaban sus mandamientos, su ley, su palabra. Rechazaban su autoridad. Y claro, en general, ellos despreciaban toda autoridad espiritual en la tierra y en el cielo. Y sabemos esto, hermanos, porque eran libertinos. No creían que estuvieran bajo la ley. No creían que estuvieran bajo los mandamientos de Dios. No creían que estaban bajo autoridad. Ellos rechazaron la autoridad de Dios y las autoridades que Él había establecido. Entonces la pregunta es esta: ¿esto es peligroso? Hermanos, por supuesto que sí. Y cada una de estas tres ilustraciones que encontramos en los versículos 5 al 7 nos ayudan a ver el peligro de este pecado de rechazar la autoridad, hermanos. Primero leemos en el versículo 5 del pueblo de Israel que salió de Egipto. Vaya conmigo, por favor, el versículo 5. Dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, hermanos, conocemos la historia, ¿no es cierto? Ustedes saben, Dios rescató a su pueblo de Egipto con grandes milagros. Después Dios abrió el mar rojo para que pudieran pasar por tierra seca. Pero ¿qué sucedió después? Ellos desobedecieron. ¿Qué hicieron? Tentaron a Dios, murmuraron del Señor, se enojaron con Dios, no querían entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo el Señor? Dios los castigó. Usted lo puede leer eso en Números capítulo 32. Y por ejemplo, allí usted va a encontrar este texto. Dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Hermanos, esa es la referencia que hace Judas aquí. Estos judíos, a excepción de Josué y Caleb, cayeron bajo el juicio de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Murieron en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida, porque rechazaron, hermanos, la autoridad. En este caso, rechazaron la autoridad de Dios por medio de Moisés. Y ante todo, por supuesto, entonces, rechazaron la autoridad visible de Dios con tantos milagros. Hermanos, estos hombres no se sometieron a Él y por eso fueron juzgados. Y lo fuerte es que estamos hablando, hermanos, del pueblo de Dios.
por lo menos de manera externa. El punto, hermanos, de Judas aquí es que nadie debería pensar que su pecado no va a ser juzgado, aun cuando externamente sean parte del pueblo de Dios. O sea, se lo voy a poner de maneras prácticas. No piense que porque usted no es miembro de esta iglesia, usted no va a ser juzgado. Usted será juzgado. Una persona puede estar en la iglesia, asistiendo, siendo bautizada, siendo miembro, pero no significa que puede rechazar la autoridad, desobedecer, ignorar los mandamientos de Dios y estar bien. Hay un juicio seguro que vendrá de parte de Dios. Y en este sentido, todos, hermanos, todos tenemos que ser avisados. No podemos perder nuestra salvación, eso es verdad, por supuesto, pero Dios tiene que tratar de manera fuerte con su pueblo a veces. Recuerden, hermanos, lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, de los que estaban tomando la cena de manera indigna. El texto dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, si hay uno sabio entre nosotros que haga caso a la palabra de Dios, al peligro de este pecado, porque el juicio o disciplina de Dios es seguro. El siguiente ejemplo que Judas usa también para mostrar el peligro de rechazar la autoridad es la de los ángeles que cayeron. Vaya conmigo al versículo 6. Mire lo que dice el texto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermanos, este texto muchos hermanos lo han interpretado de muy mala manera. Algunos piensan que tienen que ver con los ángeles que se mezclaron con mujeres en el tiempo de Génesis, un poco antes del diluvio, y de esa mezcla salieron los gigantes de aquellos tiempos. Si alguno tiene por aquí la serie David, va a decir: ahí están los Nefilim, ahí están los Nefilim. O sea, esos que descendieron de los ángeles y de los hombres. Pero mis queridos hermanos, esa interpretación es errónea, completamente errónea, porque Cristo nos dice algo sencillo: los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, punto. ¿Qué significa esa frase, hermanos? Que no se casan ni que se dan en casamiento, Urbano. ¿Qué significa? No significa que los ángeles no van a una fiesta de bodas, hermanos. Cuando Cristo dice que no se casan ni se dan en casamiento, lo que significa es que los ángeles no tienen relaciones íntimas, no tienen familia, no tienen pareja. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo como nosotros, no tienen ADN, no pueden reproducirse. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo, hermano, deja bien claro en Hechos 17, cuando les está predicando a los griegos allí en Atenas, y el apóstol Pablo dice esto: que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra. Se acabó. Ya está. Por tanto, nunca los ángeles se han reproducido con los seres humanos. La pregunta es entonces: ¿cuáles son los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada, que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día? ¿Cuáles son? Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No piense que son los obispos, aunque allí habla de los requisitos de los obispos. Pero miren lo que dice el texto. 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, Pablo aquí está dando las características que debe tener manifiesto un candidato al obispado.
Y dice que no debe ser un neófito. O sea, no debe ser una persona que se envanezca. O sea, no debe ser una persona suficiente, mejor dicho, debe ser una persona suficientemente madura en la fe a tal punto que, sabiendo que es un hermano mayor que muchos, o posiblemente sabiendo que es un hermano mayor que todos, por eso él no se vea como superior a los otros. El envanecimiento tiene que ver, hermanos, con el pecado del orgullo, de verse como superior que los demás. Y se lo pone a un neófito en el cargo, se le notará porque dejará su posición de siervo y se pondrá como un soberano. Y se notará que es un neófito, se mostrará como soberbio. Entonces Pablo dice, hermanos, un dato importante: esta fue la condenación del diablo. Con esto cayó el envanecimiento, se enorgulleció de su posición y fue más allá de lo que era su posición. Hermanos, Satanás era un ángel de rango alto y teniendo muchos a su disposición, fue más allá de su puesto, dejó de verse como lo que debería ser, un espíritu ministrador, y se vio como soberano. Dejó su posición de sirviente, fue más allá de los límites de su puesto, y es exactamente lo que hizo tentar a Adán y a Eva. Los sacó de su puesto, los sacó más allá de los límites que Dios les había puesto a Adán y Eva. Satanás le dijo a los hombres: seréis como Dios. Así Satanás y sus ángeles pecaron. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de estos ángeles cayeron? No se nos dice cuántos fueron, pero hubo muchos. Estos son los ángeles entonces que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada. Ahora alguien preguntará: ¿y dónde están? Porque el texto dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La pregunta es: ¿dónde es eso? O mejor dicho, o también, ¿cómo se interpreta el texto? Pues es muy sencillo, hermanos. La frase que dice los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas significa que Dios los ha dejado en sus pecados. Los ha dejado en esa decisión de haber abandonado sus moradas. Y Dios los ha dejado en la maldad de sus pecados. Estos ángeles viven bajo la oscuridad de sus pecados. Bajo esa posición, ¿saben qué hacen estos ángeles? Sufren y tiemblan. Y así lo estarán haciendo todo el tiempo hasta el día del juicio. Es por eso, hermanos, que Santiago dice que los demonios creen en la existencia de Dios, pero por producto de sus pecados, Dios los ha abandonado. Dios no tiene misericordia de ellos para que no puedan arrepentirse y tiemblan. Sufren en sus prisiones de pecado. El punto entonces es que estos ángeles, hermanos, están bajo el juicio de Dios, esperando el juicio final, el día final del gran juicio de Dios. Su rechazo de la autoridad de Dios cuando cayeron con el diablo, su rechazo de la autoridad, hermanos, al Señor, cuando les dio una posición como ministros, ellos se salieron de sus límites, se envanecieron, y ese envanecimiento no resultó en alegría y libertad para ellos. Dios los ha condenado y serán juzgados. Están encadenados, es la idea aquí, en prisiones eternas, esperando su juicio final. Y hermanos, este ejemplo es un ejemplo muy fuerte entonces. Una vez más, el peligro de este pecado de rechazar la autoridad. Estos hombres de que habla Judas habían entrado encubiertamente a la iglesia y tal vez no parecía que iban a causar tantos problemas, pero ¿qué hacían? Rechazaban la autoridad en la iglesia local. Y un rechazo a la autoridad apropiada y bíblica, por supuesto, siempre, hermanos, siempre es peligroso. Y por cierto, hermanos, quiero librar algo que posiblemente esté en la mente de algunos aquí. Cuando hablo de rechazar la autoridad en la iglesia, no estoy hablando, hermanos,
o no hay que aplicarlo directamente con los pastores. No, porque incluso uno de ellos puede ser tranquilamente uno que entra encubierto. No estamos hablando de rechazar la autoridad de los pastores. Siempre estamos hablando en contexto de rechazar la legislación de Cristo. La legislación de Cristo. Y eso es lo que pasa. Muchos entran encubiertamente y no le dan tanta importancia o no le dan valor a los mandamientos de Cristo. Y esos son los que luego atrofian la iglesia con sus libertinajes. Es otro ejemplo entonces muy fuerte aquí, hermanos. Hermanos, Dios no toma a la ligera el rechazo de su autoridad, y es lo que hacemos cada vez, hermanos, que pecamos de hecho. No pensamos que somos tan malos como los ángeles que cayeron, ¿no es cierto? Pero también es el mismo pecado. Muchas veces nosotros también estamos tentados a salirnos de nuestra morada. Queremos otro estado, a lo mejor queremos otro estilo de vida, queremos vivir conforme a nuestros deseos y no conforme a los mandamientos de Dios. Y mi querido hermano, eso es peligroso. Es peligroso ese pecado que Dios tiene que juzgarlo cuando entra en una iglesia. Cuando la gente en la iglesia rechaza la autoridad de la palabra de Dios, nunca resulta bien. Mis queridos hermanos, esto no es un pecado ligero. Si tú rechazas la legislación de Cristo, hermano, tú sufrirás su juicio, así como los ángeles caídos aquí. Pero a diferencia de los ángeles, tú puedes alcanzar misericordia si te arrepientes de todo corazón. El tercer ejemplo que Judas nos da es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Vaya conmigo por favor al versículo 7. Dice el texto: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, hermanos, claro que vamos a ver el pecado de contaminar el cuerpo. Eso tiene que ver con el segundo punto, es el pecado sexual, el pecado de la carne. Pero ellos entran también bajo esta descripción de rechazar la autoridad. Porque, hermanos, escúchenme, y amigos que están aquí, óiganme. No, es que los creyentes tienen la obligación de hacerle caso a Cristo. ¿Quiénes sufrieron el fuego aquí? ¿Los que eran parte del pueblo de Dios? No. De hecho, los que eran parte del pueblo de Dios fueron salvados, déjame decirte. Aquí sufrieron los que no eran parte del pueblo de Dios. De hecho, los que estaban al otro extremo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ver aquí esto? Esto es muy interesante, hermanos. A veces creo que las personas que están fuera de la iglesia piensan que están bien precisamente porque están fuera de la iglesia. Y así, según ellos, están fuera de la autoridad de Dios. Yo tengo unos amigos con los que yo juego pickleball y me dicen: tú no puedes mentir, ¿eh? Así me dicen: tú no puedes mentir. Y yo, como estoy jugando, no les digo tú tampoco, porque no quiero distraer el tema, pero así me dicen. Y espero que me escuchen algún día. Son caraduras. Piensan que no van a ser juzgados. Son juzgados. Entonces, que nadie tampoco se esconda detrás de la excusa que no es parte de la iglesia, por lo tanto no es parte del pueblo de Dios, como si eso le diera una excepción al juicio que Dios manda sobre todo pecado, hermanos. Sodoma y Gomorra llegaron a ser conocidos como ciudades de pecado sexual, y Dios los juzgó por ese pecado. Así como va a juzgar a todo rebelde, todo incrédulo, que no se somete a Él, sino que continúa en su pecado. Ahora, hermanos, antes de continuar con lo que vemos con Sodoma, viendo el tema de la impureza sexual, la contaminación del cuerpo y la carne, que es otro pecado que Judas enfatiza aquí en sus ilustraciones, hermanos, quiero que pensemos brevemente en el otro pecado que Judas menciona, porque creo que cabe bien en esta parte.
Judas dice que estos hombres se habían entrado encubiertamente, mancillaron la carne, rechazaron la autoridad y blasfemaron de las potestades superiores. Ahora la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? Yo creo, hermanos, que es parte de rechazar la autoridad, pero que aquí no habla directamente de Dios, sino de los ángeles como potestades superiores. Ahora la pregunta puede ser si se refiere a los ángeles que siguieron a Satanás o a los ángeles que sí sirven a Dios. Y yo creo que esta pregunta es bastante pertinente, porque hoy en día en la práctica encontramos a mucha gente rara y que está mal, que reprenden y reprenden y reprenden, y si ellos entienden, hermanos, escuchen, y si ellos entienden que supuestamente están reprendiendo a demonios, aún eso está mal. Porque estamos hablando de una autoridad superior a nosotros. Pero el problema es que producto de esa práctica, eso ha hecho que cuando vayamos a este texto, no se llegue a entender bien de qué mismo está hablando Judas en cuanto a quién reprenden estos falsos maestros. ¿Reprenden a esos ángeles caídos, o sea, a los demonios? ¿O reprenden a los ángeles que no perdieron su dignidad? Ahora, en lo particular, hermanos, yo tiendo a pensar que aquí tiene que ver con los ángeles que sirven a Dios. Y la razón es porque dice aquí el texto que son potestades superiores. Como dice el texto, se refiere a los ángeles. Y es porque Judas explica lo que quiere decir. Miren lo que dice: blasfeman de las potestades superiores. Y lo que Judas hace luego es conectar eso con lo que pasa con Miguel y el arcángel Miguel y con Satanás. Y dice, ¿no?, con el ejemplo de Miguel y el arcángel y Satanás contendiendo con el cuerpo de Moisés. Vaya conmigo, por favor, los versículos 9 al 10. Vaya conmigo, versículos 9 al 10. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermanos, hay que reconocer que esto es uno de los textos o uno de los versículos dentro de un grupo minoritario de versículos que podemos clasificarlos como difíciles de interpretar o de entender. Pero quiero intentar darle una explicación breve a esto, hermanos, sin desviarnos, por cierto, y sin distraernos del punto aquí, de lo que Judas quiere ilustrar y enfatizar, porque honestamente parece que Judas tenía la seguridad que su audiencia sabía a qué se refería, porque en el versículo 5 dice: quiero recordaros. Entonces Judas sabía que su audiencia entendía esto, pero nosotros no. Judas sabía que cuando escribió esta carta, los que recibían la carta, ellos entendían bien lo que... sí. Yo sé bien ese tema de Arcángel Miguel y Satanás, y el cuerpo de Moisés. Pero por ahí nosotros no necesariamente estamos tan empapados en esto. Ahora, mi temor, hermanos, en este punto es que nos enfoquemos tanto en algo tan interesante como una batalla entre un arcángel y Satanás, que perdamos el punto y nos distraigamos del mensaje importante aquí. Entonces, hermanos, escúchame. Judas dijo aquí que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos a Deuteronomio 34, leemos de la muerte y el entierro de Moisés, pero no leemos la contienda del arcángel Miguel y Satanás. Por lo tanto, Judas aquí nos está dando revelación, pero de vuelta, hermanos, no la da para que intentemos profundizar en esta historia por medio de buscar referencias fuera de la Biblia, sino para ilustrar una cosa muy sencilla, que sin el arcángel Miguel, siendo un ángel sobre otros ángeles, un ángel poderoso y con autoridad,
Si ni el arcángel Miguel se atrevía a salirse de su posición, haciendo un juicio de maldición contra el diablo en su propio nombre, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda, pues mis hermanos, cuán necios son estos hombres que blasfeman las potestades superiores y que blasfeman a los ángeles. Ahora, ¿puede referirse a un tipo de blasfemia en contra de Satanás y esos ángeles que pecaron con él, que ya hemos mencionado? Y por tanto Judas dice que ni Miguel blasfemó contra Satanás, solamente le dijo, el Señor te reprenda. Pero hermanos, en lo particular pienso que no tiene que ver por allí, sino que Judas nos está diciendo que estos falsos maestros que entran a pervertir la iglesia con sus enseñanzas y prácticas son hombres rebeldes y libertinos que se oponen a la autoridad de Dios a tal punto que blasfeman de los ángeles. ¿Saben por qué? Porque sencillamente los ángeles fueron los mediadores que trajeron la ley de Dios a Moisés. Rechazaban tanto la autoridad de Dios que hasta odiaban a los portadores que trajeron la ley de Dios. ¿Y quiénes fueron ellos? Los ángeles. El ángel Miguel es un buen ejemplo de sujetarse a sus autoridades. Miguel aquí se sujetó al Señor, aun cuando podía hacer juicio contra Satanás, decidió no salirse de su puesto. Pero los falsos maestros que entran a la iglesia, como aborrecen la autoridad de Dios y son rebeldes, están opuestos a todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso incluye su ley. Y eso incluye a los mediadores de la ley, que fueron los ángeles. Este es el punto de Judas, hermanos. Por eso es que estos hombres hablan mal de los ángeles. Estos hombres son hombres impíos que habían cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Hasta blasfemaron de los ángeles. Y no solamente lo hacían en el tiempo de Judas, hermanos, lo vemos aún en el día de hoy. Supuestos cristianos en supuestas iglesias reprendiendo a cosas invisibles. ¿Pero saben por qué? Porque detrás de todo eso, en verdad, aborrecen la ley de Dios. Vemos supuestos pastores supuestamente echando fuera demonios, y no solamente de personas, sino que hasta de ciudades enteras, declarando y arrebatando, y quién sabe qué más, hermanos. Pero junto con ellos se muestra también entonces ese aborrecimiento de la autoridad de Dios y su menosprecio por la ley de Dios. Judas, hermanos, dice aquí que hombres así, ¿saben qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. Piensan que saben, piensan que tienen poder, pero no saben nada y no tienen poder. Estos son precisamente los hombres que han entrado encubiertamente a algunas iglesias y han metido sus perversiones, y ahora las iglesias ni son iglesias. Son lugares para el avance del hombre, para el enriquecimiento del líder, o son lugares para el avance del pecado, donde no se juzga el pecado. Son lugares donde no hay disciplina, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, cuando la iglesia no juzgaba al hombre que tenía como mujer a la mujer de su padre. ¿Cómo les llamó Pablo a los Corintios? ¿Qué les dijo ellos? ¿Qué les dijo Pablo a ellos? Están envanecidos, O sea, estaban siendo rebeldes a Dios porque no estaban usando la ley de Dios. Blasfeman de las potestades superiores porque piensan que saben mejor. Ahora, ¿cuál es la raíz de su pensamiento? ¿Cuál es la raíz del pensamiento de estos hombres? Miren el versículo 10. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hermanos, oigan, esto va a ser fuerte, pero oigan. Los animales actúan conforme a su naturaleza. Y cuando decimos que actúan según sus instintos, lo que queremos decir
es que tienen una naturaleza animal y actúan conforme a su naturaleza animal. Pero los falsos maestros que pretenden meter falsas doctrinas o prácticas en la iglesia, o los también llamados rebeldes en medio de la iglesia, hermanos, son personas que piensan sin la sabiduría de Dios. Por tanto, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Son personas que, conociendo la ley de Dios, o sea, conociendo la ley natural, piensan como animales, que son criaturas que no tienen la imagen de Dios. Las características de estos hombres es que piensan según su naturaleza. Y hermanos, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Es una naturaleza caída. Por tanto, piensan y viven sin discernimiento espiritual. Aun cuando dicen o parece que están haciendo cálculos de discernimiento, hermanos, sus decisiones de vida muestran que hacen las cosas sin sabiduría, sin palabras correctas de Dios en sus vidas. Y tú vas y les dices: pastor, tengo una consulta para hacerle. Y el pastor pone una cara de déjame orar, hermano. Y parece que está discerniendo y te da la respuesta. No discierne, no te da respuesta, porque no conoce la palabra del Señor, no conoce la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Y entonces, ¿qué consejo te dan? Según su naturaleza, caída. Vemos la necedad y más el peligro de blasfemar criaturas con poder superior que nosotros, como los ángeles de Dios, solamente porque en verdad hay oposición a Dios y a sus leyes. Es una necedad, es irracional, es una perversión que algunos han metido en la iglesia de Cristo. Estas prácticas lo ven como algo espiritual y altamente superior, pero blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y hermanos, estos hombres están destinados para esta condenación. ¿Y saben cómo se van a manifestar? Así como estamos leyendo ahora, así como usted está escuchando en esta predicación, con rebeldía, y estarán bajo el juicio de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que contender ardientemente por la fe, que nunca permitamos a que estos hombres entren a nuestra iglesia, porque destruyen iglesias, destruyen comunidades de fe enteras con su falsedad. Ellos rechazan la autoridad de Dios, rechazan la correcta autoridad en la iglesia local y se oponen a sí mismos, arriba de todos, controlando a todos, que nadie puede decirles nada, que nadie puede tocarlos, nadie puede exhortarlos, porque piensan que lo saben y tienen toda la razón, y se ven como ungidos. Están envanecidos. Judas aquí habla de esos hombres, allá, hace 2000 años. Y aquí están en la iglesia de Cristo hoy en día también. Y eso, por supuesto, que es para vergüenza de la iglesia, porque significa entonces que no se ha contendido ardientemente por la fe. Por lo tanto, hermanos, que veamos esto y recordemos aquí, con estos ejemplos de Judas, el peligro de rechazar la autoridad. Ahora bien, hermanos, hemos visto que tenemos que recordaros el juicio de Dios que cae sobre aquellos que rechazan la autoridad. Pero finalmente, hermanos, en segundo lugar, que recordemos que el juicio de Dios cae sobre aquellos que contaminan el cuerpo. Este es el otro pecado que Judas menciona aquí en el versículo 8, cometido por hombres impíos que habían infiltrado en la iglesia en su día e ilustrado por estos ejemplos del versículo 5 al 7, específicamente en el versículo 7, los ejemplos de los sodomitas. Cuando Judas, hermanos, habla de mancillar la carne, la idea es un tipo de impureza. En la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, impureza es un término usado para hablar del pecado en general, ¿no es cierto? Sin duda sí se puede aplicar aquí, pero más cuando vemos el contexto. El ejemplo que Judas nos da, vemos que se refiere específicamente a la impureza sexual. Es ese pecado con respecto a nuestros cuerpos. Ahora, vemos esto en el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Los sodomitas, hermanos, rechazaban la autoridad de Dios, rechazaban la ley natural,
¿Cuál es la ley natural en este contexto? Un hombre, una mujer, por medio de un pacto, vivir juntos como familia. Estos ciudadanos de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no se olvide de ese dato, se rebelaron de su posición y fueron más allá. ¿Qué Dios? Un hombre, una mujer, un pacto y vivir juntos. Nada, más salieron de su posición. Decidieron darse la falsa libertad, el cual es libertinaje, y comenzaron a tener relaciones íntimas entre hombres con hombres, como ya una costumbre. Y el pecado sexual es otro pecado que estos hombres habían cometido cuando infiltraron a la iglesia. Vimos en el versículo 4 que la palabra traducida libertinaje a veces también es traducido aquí como lascivia. Cuando una persona, hermanos, escúcheme, tuerce la definición de la gracia de Dios, hermano, óigame, padres, escuchen, cuando hay que hablar con los chicos, porque los chicos son buenos para justificar, Cuando una persona tuerce la definición de la gracia de Dios, muchas veces tiene que ver con un deseo de justificar pecados sexuales. Por tanto, el torcer la palabra de Dios, hermanos, óigame, el torcer la palabra de Dios resulta en pecados sexuales de cualquier tipo. Y claro que ese era el pecado más grande de Sodoma y Gomorra también. Pecado sexual y especialmente el pecado homosexual. Dice el versículo 7 de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hoy en día hay algunas personas, hasta cristianos, que han intentado probar que el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad. No, lo que sucedió ahí es que no eran hospitalarios. Y algunas otras cosas ridículas. Sobre todo los que están a favor de la agenda LGTB, se toman de un texto de Ezequiel para decir que el texto de Ezequiel creo que dice que por ociosidad y abundancia de pan, Sodoma y Gomorra fue destruido. Entonces ellos dicen, ves, por ociosidad y abundancia de pan. No por un tema de el homosexualismo allí. Claramente la Escritura dice que fue por homosexualismo. Lo otro es lo que también había. ¿Saben por qué? Porque una tierra sumamente rica. Era muy próspera. Por eso había abundancia de pan. Ahora, algunos intentan justificar que por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Pero aquí, hermanos, en el contexto de Judas, vemos que hay la prueba de su pecado sexual. Los hombres, habitantes de esa ciudad, querían tener relaciones con los ángeles que habían llegado para avisar a Lot y a su familia que la ciudad iba a ser destruida. Esos hombres no sabían que eran ángeles, solamente que eran hombres. Y su deseo era muy obvio, querían tener relaciones con ellos. Eso es lo que dice Génesis. Eso fue el pecado por el cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y es el pecado por el cual Dios ha destruido a otros países también. Y lo va a seguir haciendo. Hermanos, Ecuador, así como otros países hoy en día, debería temblar ante Dios. Porque si sus gobernantes continúan insistiendo en promover sus perversiones, merecemos el mismo juicio que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Obviamente, no nos sorprende ver este pecado en el mundo y no podemos ser callados ni con la amenaza de persecución y castigo. Pero hermanos, cuando está en la iglesia y es aceptado, vemos una ilustración de la gracia de Dios que ha sido torcida al libertinaje. Ahora, hermanos, esto se ve en dos maneras. Primero, en iglesias y comunidades más desviadas hay una aceptación plena. Demasiadas supuestas iglesias hoy en día han declarado que aceptan a los homosexuales como son, hasta aceptan
así llamado matrimonio homosexual, porque Dios ha creado así, deberíamos amarlos a todos. Estos hombres habían entrado encubiertamente a la iglesia, o lo que era la iglesia antes, por lo menos se han infiltrado y han convertido en el libertinaje la gracia de Dios, con la aceptación de una blasfemia así. Pero en otras iglesias, esto es más sutil. Y mi querido hermano, examine sus razones bíblicas y morales. En otras iglesias esto ha sido más sutil, pero no menos peligroso. Vemos iglesias hoy en día que sí rechazan la práctica homosexual. O sea, sí rechazan el acto mientras aceptan que una persona puede ser homosexual y que puede identificarse como cristiano homosexual sin cometer el pecado. Y la manera de argumentar es esta: Dios lo creó así, pues. O sea, sí es verdad, hay hombres, hay mujeres, pero a veces algunos hombres son amanerados. Algunas mujeres son, no sé qué palabra usar allí, machas. Como para que entendamos. El muchacho salió así, amanerado, nació así. La muchacha nació con ese rasgo de macha. Pero mientras no cometa homosexualismo, no hay nada que juzgarle. Y hermanos, ese pensamiento es muy sutil y tenemos que tener mucho cuidado. Es verdad que si una persona no hace el acto, pues tal persona no puede ser contada como pecadora de ese acto. Pero sí se le debe exhortar a que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Por su naturaleza pecaminosa. A esta persona amanerada, con amor a su alma, sí se le debe decir: tu naturaleza es caída. Tu amaneramiento tiene que ver con el pecado original, tiene que ver con la herencia pecaminosa que te dio Adán. En pecado te concibió tu madre. Así como yo tengo la tendencia a la lujuria, y es algo que tengo que arrepentirme por ser lo que soy, aunque no lo haga, tú también tienes que arrepentirte de ser lo que eres, porque tu naturaleza es caída, eres un hijo de Adán. Y debes arrepentirte por ser quien eres. Y hermano y hermana, cuando el Evangelio toca las vidas, hermano y hermana, usted sabe, hace nuevas criaturas el Evangelio. Y esto, hermanos, es para cualquier naturaleza con inmoralidad con la que nacemos. Y en este contexto es para cualquier naturaleza con inmoralidad sexual con la que se nace. ¿Qué cristiano puede identificarse con el pecado? O nos podemos llamar también cristianos mentirosos. No, es que él es cristiano homosexual. Y yo soy cristiano mentiroso. Y él es un cristiano ladrón. Y él es un cristiano adúltero. ¿Nos podemos llamar así? ¿Se dan cuenta que es irracional eso? Dios, hermanos, nos libera del pecado y no nos identifica con el pecado. Nos identificamos con Cristo porque hemos sido unidos a Él en la salvación. Hemos sido trasladados de la oscuridad a su reino de maravillosa luz. Porque no hay duda de que la homosexualidad es pecado. La Biblia es muy clara. Vemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Pero hoy en día hay hombres que han entrado encubiertamente, convirtiendo la gracia en libertinaje y van destruyendo iglesias y comunidades cristianas. Y por lo tanto, hermanos, recordemos entonces el peligro de la impureza sexual en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Que recordemos entonces, hermanos, el juicio de Dios que cae sobre este pecado con respecto a la carne. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de estos textos. Quiero terminar, hermanos, con algunas aplicaciones específicas de este pasaje. Primero, fíjense en cómo Judas llama a estos hombres impíos en el versículo 8. Miren lo que dice. No obstante, de la misma manera, ¿qué dice? También estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Se da cuenta cómo Judas lo llama? Soñadores. ¿Qué quiere decir con este término Judas? Pues hermanos, escuchen, los sueños en ese tiempo, acuérdese, fueron considerados como parte de la revelación divina. Entonces, podemos entender un poco más cómo estos hombres habían entrado en la iglesia. Ellos estaban afirmando que recibían revelación de Dios. Ellos podían decir cosas raras, cosas con que la gente no estaría de acuerdo, pero tenían que ser aceptados porque decían que tenían revelación de Dios. Tuve un sueño, Dios me está usando ahora para decir algo, Y hermanos, esto es lo que pasa hoy en día también. En muchas iglesias sí aceptan que todavía hay nueva revelación que Dios nos da, revelación que no está escrita en la Biblia, y precisamente por eso muchos falsos pastores pueden decir cualquier cosa y es aceptado porque Dios me ha hablado, dicen estos hombres. Y no creemos en eso. Y aún Judas, que sí vivía en tiempos de la revelación especial divina, reconoce que aunque alguien dice tener revelación, no es siempre verdad. El apóstol Juan dijo en primera de Juan 4:1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo los pruebas? Tiene que estar en consonancia con lo que Dios ya ha dicho y con su ley. Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermanos, que siempre tengamos cuidado, por lo tanto, que contendamos por la fe escrita, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aun cuando personas afirman hablar por Dios, que tengamos discernimiento porque vemos el peligro del pecado y el juicio de Dios sobre el pecado. Que aprendamos de estos ejemplos y recordemos, porque hermanos, quiero enfatizar que hoy en día también hay personas que están en el juicio con el Señor porque son rebeldes. Y hay juicio para los pecadores. Así como para los ángeles que cayeron, hay un lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan la autoridad de Dios y que solamente viven en la carne. Y amigo y amiga que estás aquí, quiero llamar tu atención. Es verdad que estos textos que hemos visto tienen que ver de cómo los falsos maestros, hombres condenados para la ira de Dios, se terminan manifestando en medio de la iglesia. Amigo y amiga, ¿sabes cómo se manifiestan estos hombres que han sido condenados para la perdición? Se manifiestan siendo rebeldes a la autoridad de Dios. Dicen cosas de las cuales no tienen ni idea. Y esa rebeldía e ignorancia es para justificar sus libertinajes. Y Judas, para dar ejemplo de que la rebeldía es algo que Dios emite juicio severo, pues pone como ejemplo a los judíos en su peregrinaje a la tierra, los ángeles y a los hombres de Sodoma y Gomorra. Pero amigo y amiga, escúchame, no quiero que te pierdas de un gran detalle aquí. De vuelta, no estés pensando en, como yo no soy cristiano ni pretendo serlo, y como yo no soy de la iglesia y ni pretendo serlo, estos textos tienen que ver con otra persona que intenta entrar a la iglesia. Porque tú estás hablando justamente de hombres que están intentando entrar a la iglesia. Yo ni quiero entrar a la iglesia. Yo vengo acá porque vengo a cobrar un billete, dicen algunos. Pero mi querido amigo, aunque estos textos no son aplicables a ti de manera directa, sí lo son de manera indirecta. Amigo y amiga, Dios juzgó de manera severa a Sodoma y Gomorra, pueblo que no tenía nada que ver con Dios. Es verdad que los ciudadanos de Sodoma no tenían la misma cercanía que los ángeles con respecto a Dios. Es verdad que los ciudadanos de Sodoma no tenían la misma cercanía que los judíos que salieron de Egipto. Pero escúchame, fueron severamente juzgados. Querido amigo y amiga, si hay algo en estos textos para ti, es que tú debes buscar a Dios urgentemente en arrepentimiento de tu ser, con arrepentimiento de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú debes arrojarte
a lo que Jesucristo hizo en su vida y en su muerte. Tú debes abandonarte a la rectitud de Cristo y pedirle que su rectitud te vista y sea contada a tu cuenta, porque no escaparás del juicio de Dios. Amigo y amiga que estás aquí, escúchame, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra fueron muertos en fuego y azufre. Y desde ese momento están sufriendo en el infierno. Pero escúchame, aún no les ha llegado el juicio final. Cuando Cristo los resucite y les devuelva sus cuerpos y luego sean juzgados totalmente y llevados al infierno eterno con sus cuerpos. Y allí serán finalmente juzgados. Estarás pensando, pero John, relájate, yo no he pecado como ellos. Pues déjame decirte algo, mi querido amigo. Cristo dijo en el Evangelio de Mateo 11:24, escucha: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cristo dijo esto a los que rehusaron creer en Él. Amigo y amiga, pon tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy, porque si no tu castigo será peor que los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Es tu vida así? ¿Vives rechazando la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿Vives nada más según tu carne? Si te das cuenta, este es tu estado actual. ¿Qué es lo que necesitas? Tú no puedes resolver esta situación con tus fuerzas. Eres un rebelde en contra de Dios. Ningún ser humano te puede salvar del juicio de Dios, ni ningún ángel tampoco. No necesitas al arcángel Miguel para que luche por ti, o para que reprenda a Satanás por ti. Tú necesitas que Dios mismo reprenda a Satanás, basado en la obra de su Hijo Jesucristo. Porque déjame decirte esta frase: el Señor te reprende. Dicha por Miguel aquí, es la misma frase que Dios dijo a Satanás en Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Mi querido amigo y amiga, tú debes orar y decirle: Señor, Dios, reprende a Satanás, tú hazlo, porque el arcángel Miguel no me alcanza. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje de Zacarías 3? Pues Josué, el sumo sacerdote, estaba delante de Cristo, el ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarlo. Josué estaba vestido con vestiduras viles, vestido con trapos de inmundicia, simbolizando el pecado. Pero Dios reprendió a Satanás, cayó su boca, no le permitió hablar y cambió las vestiduras viles de Josué por ropa blanca. Así quitando su pecado y salvándole con la vestidura de Cristo. Y mi querido amigo y amiga, esto es lo que tú necesitas. Si tú no eres uno que rechaza la autoridad, si tú contaminas la carne con tu pecado, si tú eres uno de estos que rechaza la autoridad del Señor, si sigues en rebeldía en contra de Dios, tú necesitas que Dios quite tu pecado, y solamente será quitado por la sangre y la obra de Cristo. Necesitas que Dios te salve de su juicio y de la esclavitud de tu pecado. Esto es lo que tú necesitas, mi querido amigo. Necesitas a Cristo. Necesitas poner tu fe en Él, en lo que Él hizo hoy. Y a ti, mi querido hermano, aún a ti, mi querido hermano, escúchame, Satanás puede acusarte, pero corre a Cristo. Ven, corre a Cristo, corre a Cristo. Cuando peques, corre a Cristo, hermano. Necesitas reconocer el peligro de tu pecado, para que no seas como el pueblo de Israel, con todas las bendiciones externas, pero al final, bajo el juicio de Dios. Corre a Cristo, mi querido hermano, cuando pecas. Ven al Señor en arrepentimiento y el Señor abre sus brazos para recibirte. Siempre, mi querido hermano, hay perdón para ti. Entonces, hermanos, que sigamos entonces contendiendo por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos como iglesia local. Como conclusión, hermanos, entonces,
que recordemos que el juicio de Dios cae sobre los hombres impíos para que nosotros no cometamos los mismos pecados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.